Vamos a empezar. Buenos días. Buenos días. Vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, te invocamos, Señor, en este día, Cristo. Señor Jesús, tú eres la razón por la cual estamos hoy aquí, Señor, en esta reunión. amén, Señor Jesús. Señor Jesús, todo se trata de ti, Señor. No se trata de nosotros, Señor, se trata de tu voluntad, Señor. De tu corazón, Señor, de tu deseo, de tu plan eterno, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor. Y por ti estamos aquí, Cristo. Te invocamos, Señor, este día. Ven, Señor, inúndanos, Señor, con tu presencia. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Transfórmanos, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, porque nuestro corazón, nuestra mente se inclina de continuo al mal, Señor. Y no queremos conformarnos a este siglo, Señor. Transfórmanos, transforma nuestra mente, Cristo. Nos volvemos hoy a ti, Señor. Te invocamos, Cristo. Confesamos hoy tu nombre, Señor. Tu nombre que es sobre todo nombre. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, toma tu lugar en esta reunión. Ven, Cristo, toma tu lugar. Sin igual, Cristo, nombre sin igual, Cristo, nombre sin igual. Nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor.
sin igual. Oh Cristo, nombre sin igual. Cristo, nombre sin igual. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Solo tú puedes darme vida. Tu gracia me alcanzó. Solo tú puedes darme vida. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Toma tu lugar. Cristo, toma tu lugar, toma tu lugar. Toma tu lugar, toma tu lugar. Cristo, tu nombre es sin igual. Oh Cristo, tu nombre es sin igual. Oh Cristo, tu nombre es sin igual. Ven, Señor. Toma tu lugar en mi corazón. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Toma tu lugar en mi corazón. Toma tu lugar. Tú eres mi Señor. Toma tu lugar en mi corazón. Toma tu lugar. Tú eres mi Señor. Toma tu lugar.
Amén, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Amén, Señor. Toma tu lugar, Señor Jesús, como Rey, como nuestro Dios. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Toma tu lugar en nuestras vidas, Señor. Toma la preeminencia, Señor. Preeminencia, Señor. Sé tú la prioridad de nuestras vidas, Cristo. Amén, Señor Jesús. Te damos tu lugar como Rey, Señor, en esta iglesia local. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor Jesús. Padre, te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. El Padre te ha coronado. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. El Padre te ha coronado. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo, con gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén, Señor. Tú eres el Rey que vendrá a reinar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, Señor. El Padre te ha coronado. El Padre te ha coronado con honra y majestad. A su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Una vez más, el Padre te ha coronado. El Padre te ha coronado con honra y majestad.
majestad. Su diestra estás reinando sobre toda autoridad. Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Mi adoración y amor te daré. Eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Amén, Señor. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, eres bendito, oh Jesucristo. Con gloria y poder volverás vestido de rey. Amén, Señor Jesús. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Eres bendito, oh Jesucristo. Gloria y poder volverás vestido de rey. Tú eres santo, puro y sin mancha. Toda la creación y cada nación te cantará. Toda la creación y cada nación te cantará. Amén, Señor. Tú eres el Rey a quien el Padre escogió, Señor, que pronto vendrá a reinar. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Porque el Padre te coronó de gloria y honra. Te puso por cabeza de todas las cosas, como cabeza de las naciones. Y tú reinarás, Señor, por los siglos de los siglos. Vendrás y reinarás la tierra. Toda la tierra será llena de tu gloria, como las aguas cubren el mar. Tu gloria será conocida en los pueblos. Todos confesarán tu nombre, Señor, y todas las naciones vendrán y darán su gloria a ti, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús.
eres nuestro gran Señor. Hoy te alabaré y hoy te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Cuán excelente, cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Levantaré mi voz a ti, Señor. Siempre te exaltaré. Hoy te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Hoy levantaré mi voz a ti, Señor. Por siempre te exaltaré. Hoy te alabaré, yo te adoraré. Tú eres nuestro gran Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén, Señor. Toda la gloria es tuya, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Solo tú fuiste hallado digno, Señor. En el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló a nadie, Señor. Solo tú, Jesús, fuiste hallado digno. Por eso eres digno de tomar la tierra, Señor, como herencia, como posesión tuya, Señor, los confines de la tierra. Bendito eres, Señor Jesús. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Amén, Señor. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Cuán excelente es tu nombre. Sobre la tierra, altísimo Señor. Cuán excelente es tu nombre. Amén, Jesús. Cuán
excelente es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén, Señor. Tuya es la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos, Señor. Bendito eres, Señor, para siempre. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Toma tu lugar como Rey y Señor. Bendecimos tu nombre, Cristo. Es exaltado, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Poner el tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, bendecimos tu nombre en este día, Señor. Te invocamos, Señor, y acudimos a ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y en esta hora queremos pedir, Señor, por tu iglesia, Señor, por nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, Señor. Pedimos que tú les sanes en el nombre de Jesús. Con tu mano poderosa, Señor, sánales en el nombre de Jesús. Fortalece su cuerpo, Señor. Fortalece su ánimo, Señor, en este tiempo difícil, Señor. Que tu palabra, Señor, les anime, que tu espíritu los consuele, Señor. Tú eres el consolador, Señor, que enviaste para traer consuelo a nuestras almas, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor, que está en nosotros. Y pedimos por esto, Señor. Trae sanidad y trae ánimo en la vida de nuestros hermanos para que pronto puedan estar acá otra vez con nosotros. En el nombre de Jesús, y a los que estamos sanos, gracias, Señor, y pedimos que nos guardes, Señor, nos sigas guardando nuestra salud en el nombre de Jesús. Y ponemos este tiempo, Señor, de la exposición de tu palabra en tus manos. Que sea tu palabra fluyendo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu espíritu. Unge mis labios para hablar solamente tu palabra. Guárdame de hablar mis propias ideas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que tu iglesia sea edificada y animada, Señor, con tu palabra, con tus dichos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, pues estos últimos días que me ha tocado compartir, les he estado hablando acerca de la importancia que tiene la iglesia o que tenemos nosotros como iglesia, tanto a nivel individual como a nivel como corporativo. La importancia que tiene que tengamos comunión con el Señor, la importancia que tiene que nos reunamos como iglesia. Y bueno, hablamos acerca de cómo esto es el corazón de Dios, esto es la voluntad de Dios. Desde el principio lo vimos desde Génesis en el jardín del Edén, después lo vimos con el tabernáculo de Moisés y llegamos al tabernáculo de David. Y vimos cómo Dios nos fue mostrando que esta era su voluntad desde el principio. Y bueno, vimos ahí algunos detalles, ya no quiero hablar más de eso para seguir avanzando.
Y una de las cosas más importantes de las que hoy quiero hablar es acerca de la iglesia como a nivel corporativo, o la importancia que tiene una vez más el que nos reunamos, pero la importancia que tiene sobre el gobierno de Dios y también sobre nuestro papel como sacerdotes delante de Dios. Entonces, solamente voy a dar un resumen rápido de lo que vimos la vez pasada, para que refresquemos un poco, tengamos como el contexto de lo que voy a hablar hoy. Recordemos que vimos segunda de Samuel capítulo 6, cómo pues David trajo el arca del testimonio, el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, la puso en el monte de Sión. Vimos cómo David tomó el lugar como sacerdote y se vistió, se puso un efod de lino, empezó a hacer sacrificios y hacía cosas que solamente le correspondía hacer a los sacerdotes. Pero él tomó ese lugar como sacerdote siendo ya rey de Israel, porque él había entendido el sacerdocio que era antes de Aarón, que era el sacerdocio según el orden de Melquisedec, y David entendió que este era el sacerdocio que Dios quería restaurar. Entonces vemos que David es elegido como rey, y lo primero que hace es tomar la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y ya vimos que la ciudad de Jerusalén o la ciudad de Salem, que es lo mismo, era el lugar donde este sacerdote Melquisedec, que aparece en Génesis 14, era el lugar donde este sacerdote ministraba a Dios o estaba delante de la presencia de Dios, y por eso David establece ese lugar, Sión o Jerusalén, como el lugar principal desde donde iba a gobernar o desde donde iba a establecer su reino David. Y ahí pone David el arca del testimonio, lo pone accesible a todo el pueblo. Esto también lo vimos, y que esto es algo bien importante, es una de las características más importantes del tabernáculo de David, que el arca del testimonio estaba accesible para todos, porque el arca representaba la presencia de Dios, pero David entendía que Dios no quería tener comunión con su pueblo solamente a través de velos, como estaba en el tabernáculo de Moisés, sino que Dios quería tener esa comunión otra vez sin ninguna restricción de nada. Y entonces David pone accesible la presencia de Dios a todo el pueblo. Y esto ya no lo vimos, pero también David aprendió y entendió esto por medio de Samuel. Vamos a leer rápido el Salmo 99, versículo 6, por favor. Sabemos que David amaba la ley de Dios y sabemos que David estudiaba la palabra. De hecho, uno de los requisitos que Dios había puesto acerca de los reyes, de los que iban a ser reyes sobre Israel en Deuteronomio, creo que es el capítulo 14 de Deuteronomio, habla acerca de las características de un rey, de cómo iba a ser el rey de Israel. Y Dios dice, mis reyes van a tener estas características, pero una de las más importantes es que los reyes iban a hacer una copia de la ley todos los días. Dice, va a escribir una copia de la ley todos los días para que la ley esté grabada en su corazón. Y esto es algo que hacía David seguramente. Y por eso David vemos que amaba las escrituras, amaba la ley de Dios, meditaba en ella. Y aparte tuvo a Samuel como mentor. Entonces vamos a ver el versículo 6 de este capítulo, de este salmo. Está cortito, dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Entonces esto es algo que fue bien claro para David. David entendía que, aquí dice, Moisés y Aarón eran tus sacerdotes porque ellos eran los que estaban delante de la presencia de Dios. Dice, invocaban a Jehová y él les respondía. Pero también Samuel era otro de los que estaban en la presencia de Dios. Y pues ya vimos mucho de la historia de Samuel, de cómo él vivía dentro del tabernáculo y estaba ahí donde estaba la presencia de Dios. Pero también vemos en otro capítulo ahí en Samuel, cómo Samuel estableció también como una orden sacerdotal, por así decirlo, que eran profetas. De hecho, no sé si se acuerdan cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David y dice que envía a unos asesinos a que mataran a David, y dice que de repente llegaban a donde estaba Samuel, que era donde estaba escondido David, y se empezaban a profetizar. Y regresaban con Saúl y le decían, no pudimos matarlo. Y les decía, ¿por qué? Y les mandé que lo mataran. Y ellos le decían, pues es que entramos ahí a ese lugar y el Espíritu de Dios venía sobre nosotros y empezábamos a profetizar.
y después manda a otros asesinos hasta que después ya él mismo es el que va para matar a David. Y él mismo también después empieza a profetizar porque la presencia de Dios estaba ahí donde estaban estos profetas hablando y proclamando la palabra de Dios. Y el arca del testimonio ya no estaba con ellos, ya se la habían llevado los filisteos, pero la presencia de Dios estaba ahí. Entonces David también aprendió esto de Samuel, que la presencia de Dios estaba accesible y que Dios la quería hacer accesible a todo el pueblo. Y esto vimos que también es una sombra de lo que Jesucristo hizo también con nosotros, que fue darnos la presencia de Dios accesible otra vez. Otra de las características que vimos del tabernáculo es que David puso alabanza día y noche, alabanza continua delante de Dios, y vimos que esto fue algo que él vio también en los cielos. Vimos Apocalipsis 4, como pues vemos ahí que está el trono de Dios en los cielos, y alrededor del trono están los 24 ancianos y estaban los 4 seres vivientes, y que día y noche le están cantando. Y esto también David lo entendió. David de alguna manera en sus tiempos que tenía de comunión, seguramente David vio esto y dijo, eso que se está haciendo en el cielo, donde día y noche están cantándole al Señor, también tiene que ser en la tierra. Y puso alabanza continua día y noche. Vimos que puso 24 órdenes sacerdotales y 4 líderes de coros. Bueno, eran 3 y él era el cuarto, conforme al modelo del cielo. Porque David sabía que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y eso lo vamos a ver ahorita en unos versículos más adelante. Entonces, número 1, David puso la presencia de Dios accesible a todo el pueblo, y número 2, puso alabanza continua día y noche. Y número 3, David partió el pan con el pueblo y lo compartió el alimento. Cuando dice que trae el arca del testimonio a Jerusalén, dice que agarra el pan, hace sacrificios, toma pan, toma carne y toma unos panes con pasas, y dice que se los repartió a todo el pueblo. Y todas estas 3 cosas son características que estaban en el tabernáculo de David, pero que ahora también son características que tenemos nosotros como iglesia cuando nos reunimos. Y lo más sorprendente de todo esto es que no solamente fue algo que se le ocurrió a David, sino vemos que, o sea, todo estaba respaldado con las escrituras, con lo que Dios quería hacer desde un principio. Pero más allá de que David quisiera hacer esto, también Dios se agradó de lo que hizo David, y vimos que Dios hizo un pacto con él porque Dios se agradó de lo que hizo. Y vimos, este pacto está en 2 de Samuel capítulo 7 y 1 de Crónicas 17. Ahí está todo el pacto que Dios hace con David. Y las 2 cosas que Dios le prometió a David en este pacto, una de las cosas fue que iba a levantarle una casa, pero otra de las más importantes y que tiene que ver con Jesucristo es que Dios le dice a David, tú me hiciste esto, quisiste hacer una casa para mí, yo me agradé de eso, y ahora yo voy a hacer un pacto contigo y de tu descendencia voy a levantar a uno que me va a construir una casa. Dice, a lo mejor tú quieres construirme esta casa, David, pero no la vas a hacer tú, la va a hacer tu hijo. Tu hijo me va a construir una casa, y dice, yo voy a habitar en ella para siempre. Y otra de las cosas que le prometió fue que su descendencia también, y que ese hijo que iba a venir de su descendencia iba a ser el rey para siempre y que iba a establecer su trono eternamente. Esas fueron las 2 promesas que Dios le hizo a David acerca de Jesucristo. Y también vimos que nosotros como iglesia, cuando nos reunimos, estamos siendo parte del cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a David. Porque Dios le dijo a David, tu hijo es el que me va a construir una casa. Y sabemos que ese hijo se refería a Jesucristo, y esa casa a la que se refería a Dios era la iglesia, también somos todos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, cuando nos juntamos a buscar la presencia de Dios, estamos siendo parte del cumplimiento de ese pacto que Dios hizo con David. Y Él habita aquí entre nosotros, y su reino también es establecido para siempre. Okay, entonces eso es como el resumen de lo que vimos la vez pasada, de las características que tenía el tabernáculo de David. Ok, pero ahora quiero ver otras cosas que profundicemos un poquito más en esto. Y lo primero, o el primer punto que quiero tocar, es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto y del juramento que Dios hizo con Abraham. También la vez pasada lo vimos, nada más que lo hablé un poquito rápido y quiero explicarlo un poquito mejor.
y también para que entendamos nuestro papel nosotros que tenemos como sacerdotes. Ok. Vamos a leer el Salmo 85, versículo 34 al 37, por favor. No, me equivoqué, no es este. A ver. Creo que es el Salmo 34, déjenme ver. Salmo 35. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. No sé qué salmo es, ya lo perdí, pero ok. Solamente, bueno, en este salmo, en estos versículos, David habla acerca de justamente el pacto que Dios hizo con David. Y de hecho en Primera de Crónicas también me parece que está este canto, si no me equivoco. Y se repite en este salmo, nada más que no me acuerdo qué salmo es. Pero estoy seguro que está en Primera de Crónicas. Ok. Sí, es Primera de Crónicas 16. Dice, déjenme encontrar el versículo. Es el versículo 13. No, versículo 15. Primera de Crónicas 16, 15. Dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo confirmó con Jacob por estatuto e Israel por pacto sempiterno. Y bueno, ella explica el pacto que hizo con David. Pero en este salmo también David dice, son más o menos los mismos versículos, pero David le añade otra cosa y dice, Dios hizo este pacto con Abraham, este juramento con su siervo Abraham. Dice, pero así como cumplió ese pacto con él, o así como hizo ese juramento con él, también de igual manera va a cumplir ese juramento que me hizo a mí, o ese pacto que concretó conmigo. Y vimos que ese juramento está en Génesis capítulo 22, donde Dios se acerca a Abraham cuando está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces vamos a leerlo, ese versículo, esos versículos completos. Génesis 22, porque es el juramento que Dios hace con Abraham. Y es un juramento impresionante. Y David dice, así como el Señor juró que iba a cumplir este pacto que hizo con Abraham, así también lo va a cumplir conmigo. Vamos a leer desde el versículo 13. Un poquito antes, desde el 11. Génesis 22, desde el 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, o sea, sobre Isaac, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice desde hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar,
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces David se refiere a este juramento que Dios hizo con Abraham, y después vimos también en el Salmo 110 cómo David como que desarrolla lo que Dios estaba diciéndole a Abraham en este juramento, y vimos que habla acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, para que se cumpliera este juramento que Dios estaba haciendo con Abraham en este momento, de que su descendencia iba a ser bendita, que la iba a multiplicar como las estrellas del cielo y que iba a poseer las puertas de sus enemigos, para que esto se cumpliera, para que este juramento que Dios había hecho se cumpliera, David de alguna manera entendió que se necesitaba un sacerdocio, pero no un sacerdocio como el del orden de Aarón, sino un sacerdocio mucho más elevado, que era un sacerdocio que tenía que ser permanente, o sea, un sacerdocio eterno, y un sacerdocio que también implicara un reinado o un gobierno, por lo que dice aquí de que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Para que su descendencia, la descendencia de Abraham, pudiera poseer la puerta de sus enemigos, necesitaba un gobernante o un rey que fuera el que los dirigiera para gobernar o para tomar posesión de sus enemigos. Entonces David entiende que para que este juramento se pudiera cumplir, se necesitaba un sacerdocio que era mucho más elevado, y entonces David recuerda el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ya vimos que este sacerdote era sacerdote de Salem, era sacerdote de Dios, y vemos también en Hebreos que dice, este sacerdote, dice, no tiene genealogía, no tiene principio de días, no tiene fin de vida, y es sacerdote para siempre. Entonces David entiende que era necesario que para que se cumpliera este juramento se necesitaba este sacerdocio. Y este sacerdocio ahora se cumple también en Jesucristo. Igual ya vimos eso, que en el libro de los Hebreos, el autor de los Hebreos da una cátedra completa acerca de este sacerdote. De hecho, ese da para un estudio completo ese libro, acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero lo que hizo Jesucristo fue que Él adoptó ese sacerdocio. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado y es llevado ante el gran sumo sacerdote y le pregunta, dinos, conjúranos si tú eres el Hijo de Dios. Y ya es cuando Jesús le dice, pues tú lo has dicho, ¿no? Y de cierto les digo que de aquí en adelante van a ver al Hijo del Hombre venir entre las nubes, y les empieza a decir todo lo que iba a hacer. Y dice que en ese momento el sacerdote en turno dice que rasga sus vestidos y dice, este está blasfemando, y dice que rasga sus vestidos ahí en el interior del templo. Pero según la ley, y esto una vez lo explicó Juan Manuel y se me hizo bien sorprendente, según la ley los sacerdotes no podían romper su vestido, o si tenían alguna rotura, su sacerdocio como que se perdía y los sacerdotes morían en ese momento. Si su vestido era rasgado o si su vestido se rompía por alguna razón. Entonces, lo que pasa en ese momento cuando Jesucristo está delante del sacerdote y este sacerdote rasga sus vestiduras, en ese momento el gran sumo sacerdote que estaba en turno pierde su lugar como sacerdote y Jesucristo toma ese lugar como el sacerdote en turno. Entonces, el sacerdote que estaba pierde su lugar y Jesucristo lo toma, pero después renueva este sacerdocio porque Él mismo se da como sacrificio. Entonces Jesucristo cumple la función tanto de sacerdote como de sacrificio y restaura otra vez el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y vemos también en Hebreos que Jesucristo rasgó el velo, dice que cuando murió y resucitó, bueno, más bien cuando murió dice que el velo del templo fue rasgado porque estaba representando que estaba como rompiéndose ese sacerdocio también que era según el orden de Aarón, y que todos los sacerdotes año con año seguían cumpliendo con la ley. Se rompe ese sacerdocio en ese momento y entonces empieza como otra vez a restaurarse el sacerdocio según el orden de Melquisedec por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio que hizo. Entonces, solamente como para ponerlo en orden, el primer sacerdocio que estaba desde el principio, desde antes de todas las cosas, era el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Después viene el pecado del hombre, Dios establece un nuevo sacerdocio, que era el sacerdocio arónico,
pero después con Jesucristo, ese como paréntesis, por así decirlo, se termina y otra vez empieza el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio comenzó con Jesucristo, pero ahora también nosotros tenemos ese mismo sacerdocio por la herencia que tenemos en Cristo. Y ahora, bueno, sí quedó claro más o menos eso, lo del sacerdocio, que estaba desde antes, desde el principio, desde que estaba el tiempo de Abraham, después en el tiempo de Moisés fue como un paréntesis donde empezó el sacerdocio arónico y de los levitas, y después se cierra ese paréntesis, por así decirlo, y otra vez se restaura el sacerdocio con Jesucristo. Pero además de que este Jesucristo estaba tomando ese lugar como sacerdote, estaba cumpliendo también o estaba haciendo garantía del juramento que Dios le había hecho a Abraham aquí en Génesis. Este sacerdocio era la garantía de que Dios iba a cumplir su juramento, porque se necesitaba este sacrificio que iba a sustituir como aquí el carnero fue puesto para sustituir la muerte de Isaac, así se iba a necesitar también un sacrificio que iba a sustituir la muerte por todos nosotros. Se iba a necesitar un sacerdote que ministrara eternamente, que al mismo tiempo fuera rey para poder vencer a los enemigos de la descendencia de Abraham. Entonces, el hecho de que Jesucristo tomara este sacerdocio otra vez, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, era también la garantía de que se cumpliera el juramento que Dios le había hecho a Abraham en este momento, o en este capítulo. Y ahora nosotros, como herederos de ese sacerdocio, cuando cumplimos nuestra labor sacerdotal o cuando cumplimos nuestro ministerio, que es asistir a la iglesia, que es tener comunión con Dios en lo secreto, también estamos siendo parte del cumplimiento de ese juramento. Y está impresionante porque se cumplen los dos juramentos, el que le hizo a Abraham y el que le hizo a David también, o el pacto que hizo con David. Y vimos también en Mateo capítulo 1, versículo 1, cuando se habla acerca de Jesucristo, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y es bien importante, o es muy importante, o la Biblia lo destaca en estos dos personajes, precisamente por estos juramentos que Dios había hecho. El juramento que hizo con Abraham y el juramento o el pacto que hizo con David. Y Jesucristo es el cumplimiento de esos dos pactos, de esos dos juramentos, y nosotros como iglesia también somos parte de ese juramento. Cuando cumplimos nuestra labor sacerdotal, cuando tenemos comunión unos con otros, cuando asistimos a la iglesia, cuando cantamos, cuando nos reunimos para buscar la presencia de Dios, estamos siendo parte de ese cumplimiento, de ese juramento, de esos dos pactos. Apunté aquí algunos versículos, Hebreos capítulo 4, versículo 14, nada más como para sintetizar esto que acabo de decir. Hebreos 4, 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahora vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 6. Bueno, eso no lo vamos a leer porque está muy largo, pero es del versículo 12 al versículo 20, que da como un resumen de lo que les acabo de decir, de este juramento y de cómo este juramento se relacionaba con el sacerdocio que Jesucristo iba a restaurar. Y la vez pasada también vimos esto en el capítulo 10, ahí mismo de Hebreos, del 19 al 25. Pero este versículo que quiero como resaltar es el 4, 14 y 15, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hasta ahí. Entonces, el autor a los Hebreos aquí nos hace como, o nos anima o nos exhorta,
Y dice, si tenemos este gran sumo sacerdote que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec, que es un orden celestial mucho más elevado que el orden de Aarón, dice, un sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y según este libro a los Hebreos, nuestra profesión o nuestro ministerio es justamente el sacerdocio. Y esto lo confirma el capítulo 10 que ya vimos la vez pasada. Nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza o nuestro ministerio es ser sacerdotes delante de Dios y todo lo que implica ser un sacerdote. Y ser sacerdotes implica ministrar en la presencia de Dios, y ministrar es solamente entregarle a Dios de lo que Él nos da. Y de una manera bien práctica, en la comunión en lo secreto, es cuando leemos las Escrituras, tomamos una porción y entonces empezamos a orar con eso. Y cuando entendemos algo de las Escrituras, le decimos, Señor, gracias porque me revelaste esto, y lo empezamos a declarar y empezamos a devolverle a Dios, por así decirlo, lo que Él nos dio. Y eso es ministrar delante de Dios. También cuando estamos aquí en la reunión, cuando estamos cantando, mientras estamos declarando su palabra, le estamos ministrando también. Y aun cuando nos compartimos la palabra unos con otros, estamos ministrando esto que Dios nos ha dado, todas las riquezas de Dios. Y estamos cumpliendo nuestra labor, nuestra profesión como sacerdotes. Y aquí dice el autor a los Hebreos, retengamos nuestra profesión. Y el capítulo 10 dice, mantengamos firme sin fluctuar también la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre también, hablando de todo esto mismo. Entonces nuestra labor como sacerdotes o nuestra labor como hijos de Dios también en la reunión de iglesia implica esto. El que, ¿cómo explicarlo? Estamos heredando, por así decirlo, o traemos en nuestros hombros, estamos cargando con el cumplimiento de estos dos juramentos, el juramento de Abraham y el pacto con David, y estamos también cargando con la herencia de un sacerdocio eterno. Por eso es bien importante, y por eso esto es como lo que quiero demostrar, no demostrarles, sino animarlos a que tomemos conciencia de lo que implica el que nosotros seamos parte de la iglesia de Cristo. El que nosotros hayamos sido adoptados, el que nosotros hayamos sido regenerados, que hayamos recibido el Espíritu de Dios, implica todas estas cosas. Y el hecho de que nosotros cumplamos nuestra profesión como sacerdotes implica el cumplimiento de todo esto que Dios ha hecho a lo largo de los siglos, los pactos que hizo, los juramentos que hizo y aún las profecías que Dios habló acerca de todo esto. Por eso es bien importante que no dejemos de reunirnos, por eso es importante que no dejemos de compartir la palabra unos con otros, por eso es bien importante que no dejemos nuestra comunión secreta con el Señor. Porque esto va más allá de que el pastor nos vaya a regañar porque no leímos, o que, como les decía la otra vez también, ¿no? A veces asistimos a la iglesia nada más como para decir, bueno, pues voy porque para sentirme bien, para que mi conciencia esté tranquila, pero en toda la semana vivo mi vida como se me da la gana, ¿no? Entonces quiero que entendamos esto, la importancia que tiene el que nosotros cumplamos nuestra labor sacerdotal y cumplamos nuestra labor como iglesia de Cristo. Ok, ahora el segundo punto que quiero que toquemos es que Dios gobierna a través de la reunión de iglesia, y esto también es algo bien trascendente y bien importante. Y fíjense, ayer que estaba orando y que estaba meditando en todo esto, pude entender, o el Señor me dejó comprender por qué nuestra nación, por qué aún esta ciudad o este estado de Zacatecas está pasando por un tiempo tan difícil de corrupción, de inseguridad, de muchas cosas espantosas. Y lo que entendía, o lo que el Señor me dejó entender, es que la iglesia no está cumpliendo su labor en el hecho de gobernar, en el hecho de establecer el reino de Dios a través de la iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué. Y esto me sorprendió mucho, la verdad. Pero vamos a 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Este pasaje también ya lo conocemos, ya lo hemos leído muchas veces, pero quiero que lo leamos otra vez para explicar exactamente cuál es la importancia de que la iglesia gobierne
sobre la tierra, o de que Dios tome su lugar como rey sobre esta nación, sobre este lugar, y aún sobre nuestras propias vidas. Primera de Samuel 8, versículo 7. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Ok, entonces ya sabemos, bueno, ya conocemos el contexto de este pasaje, que fue cuando el pueblo de Israel se acerca a Samuel y le dice, oye Samuel, queremos que nos pongas un rey como tienen todas las demás naciones, y queremos que haga esto y esto, pero ya no queremos que haya jueces, ahora queremos que haya un rey como tienen todas las demás naciones. Entonces Samuel se saca de onda y dice, me están rechazando a mí, va y se queja con Dios. Y Dios le dice, tú tranquilo Samuel, porque no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. Entonces, esto es bien importante y esto es bien trascendente, porque el gobierno de Dios o el reino de Dios se establece a través del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la representación del gobierno del Señor. Así como en los cielos, así también es en la tierra. Y todo lo que Dios había establecido en el pueblo de Israel, y todo lo que había hecho con el arca y con todo lo que estaba haciendo Dios, trabajando con ellos, hasta este momento de los jueces, hasta que llegó aquí a este tiempo de Samuel, Dios era el que estaba gobernando o estableciendo su gobierno a través de su pueblo, en este caso a través de los jueces. Pero después el pueblo dice, ya no queremos que Dios gobierne sobre nosotros. Entonces en ese momento que pusieron a Saúl como rey, Dios, por así decirlo, perdió su lugar como rey sobre el pueblo de Israel, y por eso los filisteos después se acercan y roban el arca, y el pueblo empieza a tener un montón de cosas, y aún el hecho de que Saúl fuera rey y todas las broncas que le pasaron, todo lo malo que le pasó a Saúl con los filisteos, todas las guerras que tuvo, todos los fallos que tuvo, fue porque Dios ya no estaba gobernando sobre el pueblo de Israel, porque ellos lo desecharon. Ellos dijeron, ya no queremos que Dios sea el que gobierne sobre nosotros, queremos tener nuestro propio rey como tienen las demás naciones. Entonces Dios le dice, ok, les voy a dar su gobierno, les voy a dar su rey, pero entonces yo ya no voy a establecer mi gobierno y yo ya no voy a reinar sobre ustedes. Y todo el tiempo en el que Saúl fue rey, Dios no estaba gobernando sobre el pueblo de Israel. El que gobernaba era Saúl, pero Dios no estaba gobernando sobre el pueblo de Israel. Entonces, otra cosa impresionante también que hizo David fue que cuando él fue elegido como rey, le dio nuevamente a Dios su lugar como rey en el pueblo de Israel, porque sabía que si Dios era el que gobernaba, todo el pueblo iba a estar bajo el gobierno de Dios, y todas las cosas iban a ser restauradas en ese reino. Y entonces, aunque David sabía que había sido ungido como rey, David entendía y decía, o sea, yo fui elegido como rey, fui ungido, pero yo sé que yo no voy a gobernar sobre mi pueblo, sino Dios es el que tiene que gobernar. Entonces, cuando David trae el arca y hace todo este movimiento de poner en la ciudad de David, de poner el tabernáculo y poner la presencia de Dios ahí, David le estaba como dando otra vez el lugar como rey a Dios en el pueblo de Israel. De hecho, cuando se pone ahí a danzar delante del arca cuando le están trayendo, eso era algo que hacían en la antigüedad. Cuando un rey iba a entrar a un pueblo o un rey estaba avanzando e iba a entrar a algún lugar, se ponían a danzar delante del rey y ponían a alabarlo y ponían música y se ponían a exaltar a ese rey. Entonces, cuando David trae el arca del testimonio y empieza a hacer esta danza y empieza a cantar delante de él y todo esto, era porque estaba proclamando que el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, era el verdadero rey, porque Dios era el que tenía que gobernar sobre su pueblo, y David entendió esto. Entonces David le dio su lugar otra vez como rey a Dios mismo. Vamos a leer Primera de Crónicas 16 otra vez. Y vamos a ver cómo David habla acerca de esto. Todo este salmo de David está impresionante,
porque es lo que él cantó cuando estaba entrando el arca a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer del 28 al 31. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, den a Jehová gloria y poder. Den a Jehová la honra debida a su nombre, traigan ofrenda y vengan delante de él. Póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Teman en su presencia toda la tierra, el mundo será un establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Entonces, en este salmo, que fue el salmo que David cantó cuando trajo el arca del testimonio a la ciudad de Jerusalén, David estaba proclamando esto: Jehová reina. Entonces David, les digo, David entendía que él era el rey, pero David le estaba dando su lugar otra vez para que Dios reinara sobre el pueblo de Israel. Y aquí dice: Jehová reina. Y también podemos ver este mismo salmo, nada más que en la versión extendida, por así decirlo, lo podemos ver en el Salmos del capítulo 93 al capítulo 99. Es este mismo salmo de Crónicas, nada más que les digo, es como la versión extendida porque habla de muchas otras cosas. Y en todos estos salmos se repite una y otra vez: Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Y es impresionante porque David entendía perfectamente esto, que él era la representación del reino de Dios sobre la tierra y le estaba dando su lugar a él. Y a través de este tabernáculo era como Dios iba a reinar en el pueblo de Israel. Y es impresionante porque mientras estuvo el tabernáculo de David en función, mientras estuvieron estos músicos y cantores ministrando delante de Dios día y noche 24/7, durante todo el reinado de David, que fue más o menos de 40 años, en todo ese tiempo Dios estaba gobernando sobre el pueblo de Israel y por eso prosperaban en todas las guerras, por eso prosperaban en todo lo que hacía. A partir de este capítulo en adelante, vemos que David ya hace todas las cosas bien, excepto cuando se pone a censar al pueblo, pero de ahí en adelante todo el reino de David fue mucho más próspero y todos los tropezones que tuvo, a partir de que David le dio a Dios su lugar como rey, todas las cosas empezaron a funcionar de manera correcta. Y David le dio este lugar a Dios y mientras estuvo el tabernáculo en función, Dios estaba gobernando sobre el pueblo de Israel. Ahora vamos a leer el Salmo 22, versículo 3, porque este es algo bien trascendente acerca del tabernáculo y acerca de la alabanza y de cómo nosotros, la importancia que tiene que nosotros alabemos al Señor. Salmo 22, versículo 3. Ok. Está muy cortito, pero quiero ver si alguien me ayuda a leer con otra versión. Voy a leer la Reina Valera. Dice: pero tú eres santo, Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Alguien tiene otra versión de este versículo que la pueda leer, por favor? Exactamente. Perfecto, exactamente. Esa versión está perfecta. Dice: tú estás entronizado, ¿cómo dices? Sobre las alabanzas de Israel. En las alabanzas de Israel. Entonces, este salmo es impresionante y nos dice una realidad bien, bien trascendente. Y es que en medio de la alabanza, Dios establece su trono. Dios es entronizado, como dice ahí. O en pocas palabras, Dios establece su gobierno o su trono como rey cuando hay alabanza. Y esto David también lo entendió con lo de Apocalipsis 4 también. El trono de Dios que está en los cielos está día y noche también con alabanza todo el tiempo. Y David entiende esto y en este salmo lo declara y dice: tú estás entronizado en las alabanzas de Israel. Cuando Israel te alaba, cuando nos ponemos a cantarte día y noche, tú estableces ahí tu trono y tú estableces ahí tu gobierno y tomas tu lugar como rey. Y esto es impresionante porque nosotros cuando le cantamos al Señor en este tiempo, ¿no? Antes de que empiece la conferencia y todo esto, y nos ponemos a cantarle al Señor, o como les digo, en los tiempos también de oración que hay en la semana, que estamos cantando todo el tiempo la palabra, el trono de Dios es establecido en medio de la alabanza de Israel, o en medio de la alabanza de su pueblo.
Y por eso también es bien importante la alabanza. Nosotros cuando estamos aquí no nada más venimos a cantar, ay, qué bonitas canciones pues para la gente, ¿no? A veces es bien chistoso como los que tocamos o los que participamos en tocar en la alabanza. Es, no sé, a mí particularmente es algo que me ha causado mucho conflicto, pero porque en muchas iglesias y en muchos lugares, en otros planetas, siempre hay conflictos con esto de la alabanza, ¿no? Y con el grupo de alabanza, y también de repente hay como se siente como cierta división entre los que están tocando y entre los que no están tocando, ¿no? Los que están abajo, por así decirlo. Pero la realidad es que todos juntos somos el grupo de alabanza. No hay una división entre, ay, pues nosotros pertenecemos aquí, somos los que tocamos y allá está toda la demás gente, ¿no? Ahí está el resto del pueblo, ¿no? La realidad es que todos nosotros somos el grupo de alabanza, porque toda la iglesia le tiene que cantar al Señor. Y obviamente sí hay algunos que saben tocar, algunos que tocan, algunos no tan bien como yo, pero el Señor ha dispuesto gente para tocar, para cantarle al Señor, pero ya sea que estés de este lado, que estés del otro lado, todos, si le cantamos al Señor, el trono de Dios es establecido en medio de su alabanza. Y cuando nosotros le estamos cantando al Señor, estamos declarando quién es Él, estamos estableciendo su gobierno sobre la tierra y sobre este lugar. Y eso es algo bien trascendente y eso es algo bien impresionante. Porque fíjense, cuando estaba en la Ciudad de México, estaba en la universidad, teníamos un tiempo de alabanza también, bueno, nos juntábamos algunos amigos a leer la escritura, a cantar la palabra, nos poníamos ahí, teníamos una pequeña reunión de iglesia, ¿no? Entre algunos amigos que estábamos ahí en la universidad. Pero el Señor nos dio un testimonio estuvimos más o menos 4 o 5 años teniendo esas reuniones, y el Señor, cada que nos juntábamos, el Señor nos daba un testimonio bien claro, porque la mayoría de nosotros conoce cómo es la universidad, y sabemos cómo es el trato unos con otros, cómo es el ambiente universitario, es algo bien feo, la verdad. Hablando como no académicamente, sino en el ámbito pues espiritual, en el ámbito de la carne, el ambiente universitario es espantoso, la verdad. Pero les digo que el Señor nos daba un testimonio bien claro, que cada que nos reuníamos y nos juntábamos a cantarle al Señor, era como un testimonio, y un amigo y yo, bueno, Samo, sí lo conocen, nos juntábamos y todo, y cada que nos poníamos a cantar, no lo veíamos como una visión, pero podíamos entender que toda la universidad estaba como cubierta de tinieblas, pero en el lugar en donde estábamos nosotros cantándole al Señor era como si se abriera un boquete en el cielo y la presencia de Dios estuviera ahí. Y siempre el Señor nos daba este testimonio: donde estén ustedes, ahí está mi casa, está un Betel donde hay una escalera que conecta los cielos con la tierra. Y aunque está un ambiente de universitarios que se están drogando, que se están por ahí dando besos, que están hablando y filosofando de mil cosas, que están haciendo cosas espantosas, mi reino está ahí y mi trono es establecido en donde están ustedes. Y eso siempre nos animaba, la verdad, porque les digo, estuvimos como 5 años teniendo esas reuniones y el Señor siempre nos daba ese testimonio: mientras ustedes estén aquí alabando mi nombre y proclamándome, mi trono va a estar establecido aquí, y aunque haya tinieblas en la tierra, ustedes van a ser esa luz en medio de todo eso, y mi gobierno va a ser establecido. Y también nos daba Dios testimonio de que a través de ese lugar el Señor iba a extender su reino también a los demás. Y también hubo testimonios increíbles de gente que se convirtió al Señor nada más por los tiempos de alabanza que teníamos ahí. De repente nos poníamos a platicar acerca de las cosas de la palabra. Un testimonio increíble una vez nos pasó que estábamos hablando acerca de las recompensas eternas, y había unos chavos ahí que estaban escuchando y se acercaron al círculo donde estábamos y nos dijeron: ¿podemos como escuchar lo que están diciendo? Y nosotros: sí, adelante. Y pensamos que eran cristianos, pero ya cuando terminamos de platicar y todo, dijimos: vamos a orar. Con todo lo que platicamos, y les preguntamos: ¿ustedes son cristianos o conocen algo de Dios? Dijeron: no, pero nos llamó la atención lo que dijeron, y como que algo nos llamó la atención y sentimos como algo dentro de nosotros que tenemos que escuchar esto.
Y estuvo impresionante porque recibieron al Señor y en un momento a otro estaban en la carne literalmente y en ese momento recibieron al Señor, nos pusimos a cantarle, nos pusimos a cantar alabanzas ahí porque llevábamos una guitarra y estos compañeros que acababan de conocer al Señor se pusieron a cantar junto con nosotros. Y fue algo impresionante, fue un testimonio que la verdad nos impactó mucho porque dijimos, cómo de un momento a otro el estar hablando la palabra de Dios, el darle su lugar a Dios como rey en un lugar, hace que su gobierno se extienda a los demás y entonces los demás son añadidos y después ellos también le estaban cantando al Señor. Ni se sabían las canciones, por ahí las estaban repitiendo también. Y el Señor, por supuesto, que estableció ahí su trono. Y así también es aquí en las reuniones de iglesia. Por eso es bien importante el tiempo de alabanza también. A veces, no sé, les puede pasar, les digo porque a mí me ha pasado, que estás escuchando a los que están cantando de este lado y de repente nada más te fijas en que si ya se equivocó en el acorde que tocó, que si ya se desafinó, que si no me sé la letra. Y nada más estás así como viendo y a lo mejor sí cantas y todo, pero a veces estás más al pendiente como de lo que está pasando aquí que viendo al Señor. Y esto es algo que también les quiero como compartir en mi experiencia personal. En los tiempos de alabanza, esto es algo que yo hago y que les puede servir también a ustedes y que les recomiendo que hagan, es que cierren los ojos todo el tiempo y solamente le canten al Señor y se enfoquen en el Señor. Y si no se saben la letra de la canción, pues ya la ponen ahí, y si no la ponen, eso también pasa, ustedes declárenle al Señor lo que ustedes tienen de Él. Si a lo mejor en la mañana leyeron un versículo que les sorprendió, y a lo mejor no te sabes la letra de la canción, o a lo mejor no sabes qué decir, en vez de estar ahí esperando a que se acabe la canción que no me sé, tú cierra tus ojos y cántale al Señor o declárale lo que Él es para ti. Y eso está impresionante porque a mí me ha pasado muchas veces y me encanta por eso los tiempos de alabanza, que cuando tengo algo del Señor que leí en la mañana o que he estado meditando en la semana y me pongo a orarlo y está el tiempo de alabanza y en vez de estar cantando las canciones, me pongo a decirle, Señor, tú eres esto, yo le oí en la mañana que tú eres Dios, que tú eres el Rey o cualquier cosa que he estado meditando. Y es sorprendente porque empiezas a tener una comunión con Dios impresionante y con toda la música que hay y con lo que están cantando los hermanos, también como que hay un ambiente espiritual que se presta para tener una comunión más íntima con el Señor. Y me ha pasado también muchas veces que de repente estoy declarando algo al Señor y empiezan a cantar una canción que tiene que ver con lo que yo le estoy orando al Señor y eso como que se multiplica y hay un gozo impresionante donde le puedes declarar a Dios quién es Él. Entonces eso es algo que pueden hacer y que les recomiendo que hagan, que cuando estén los tiempos de alabanza, aún discernir las canciones, discernir lo que dice la letra de las canciones, eso también es algo que yo hago muy comúnmente, que en vez de estar cantando la canción como tal, me pongo a orar la canción. Por ejemplo, la de Cachorro de León, ¿no? Que es una canción que me gusta mucho también. Y dice, ¿no? El cachorro de león, nadie te quitará el poder y todo esto. Y a lo mejor estás cantando, pero de repente a lo mejor dejas de cantar y le empiezas a declarar, Señor, amén, tú eres el rey, tú eres el cachorro de león, eres el león de la tribu de Judá, eres el león de la tribu que significa alabanza y por eso te cantamos y empiezas a orar con Dios y empiezas a tener un diálogo con Él, con lo que se está cantando, eso es algo también increíble. Y es una experiencia muy profunda que pueden tener con el Señor en los tiempos de alabanza. Entonces no menospreciemos los tiempos de alabanza también. Les digo, yo lo hago también a veces, que me enfoco mucho en la música y en lo que está pasando cuando estoy como del otro lado. Y es como difícil un poco concentrarse cuando el que está tocando se desafinó o hay errores o lo que sea. Pero si dejas de lado eso y te enfocas en el Señor, tienes un tiempo con Dios increíble. Y no es de menospreciar los tiempos de alabanza. Por eso también es importante, la verdad me da mucho gusto que la mayoría de ustedes llega temprano y porque pueden disfrutar de ese tiempo también de alabanza. Eso me agrada mucho de esta iglesia local. Entonces es importante considerar la alabanza como algo trascendente para que el gobierno de Dios se establezca sobre la tierra. Ok.
El gobierno y la autoridad de Dios se establecen cuando proclamamos quién es Dios a través de su palabra. Cuando cantamos su palabra para declarar quién es Él o para profetizar sobre la iglesia, establecemos su gobierno. Ok, esa es otra cosa también bien importante y es algo que practicamos en los tiempos de oración y que también tiene un peso bien trascendente y bien importante para todo lo que Dios quiere hacer en la nación, en la iglesia local, aún en nuestras propias vidas. Cuando le cantamos al Señor, no cantamos nada más canciones que se nos ocurren. De hecho, yo creo que el 80-90% de las canciones que cantamos están completamente basadas en la palabra. Entonces, cuando cantamos alguna canción, estamos cantando la palabra de Dios y estamos declarando y proclamando las verdades que hay en las Escrituras. Pero también cuando venimos a los tiempos de oración, les digo a los que han asistido y saben cómo es esta dinámica de los tiempos de oración, se toma un pasaje de la Escritura, se lee, se ora con eso y después hacemos coros o empezamos a cantar conforme a lo que se leyó. Empezamos a declarar la Escritura, pero cantándola. Y esto es algo también bien importante. Y David lo entendía y por eso estableció esta música continua día y noche. Cuando nosotros declaramos la palabra cantándola con música y con cantos y todo esto, estamos también declarando primero quién es Dios, cuando cantamos acerca de la grandeza de quién es Dios, pero también cuando oramos a favor de la iglesia, también estamos estableciendo el gobierno de Dios. Por ejemplo, alguien pasa a leer una porción de la Escritura y empieza a interceder a favor de la iglesia. Por ejemplo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, o el versículo 14, ¿no? Pido al Dios de nuestro Padre que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Alumbrando los ojos de su entendimiento, etcétera, etcétera. Y alguien empieza a orar con eso, ¿no? Y dice, Señor, pedimos que tú abras los ojos del entendimiento de tu iglesia, ¿no? O Romanos 12, transforma nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Alguien ora con eso y cuando nosotros empezamos a cantar o empezamos a hacer un coro acerca de eso, estamos profetizando acerca de la iglesia o estamos profetizando sobre la iglesia. Entonces también toda la iglesia tenemos una labor como profetas también. Y no como profetas que nos levantamos y dicen, así dice el Señor y empezamos a decir lo que va a pasar en el futuro, sino cuando nosotros declaramos la palabra de Dios estamos profetizando sobre la iglesia. Y por ejemplo les digo ese versículo, ¿no? Transfórmanos, transforma nuestra mente y empezamos a cantar, Señor, transforma la mente de tu iglesia y empezamos a hacer un coro sobre eso. Estamos proclamando que la palabra de Dios se cumpla sobre la iglesia también. Y de esa manera también se establece y se establece el gobierno de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros le cantamos a Dios y cuando nosotros cantamos sobre la iglesia o acerca de la iglesia, también su gobierno es extendido. O cuando oramos, por ejemplo, por la ciudad, ¿no? Por Zacatecas, Señor, trae salvación sobre Zacatecas. Y empezamos a cantar esto, estamos profetizando y estamos estableciendo el gobierno de Dios cuando declaramos su palabra. Y ahorita vamos a ver rápido esto, cómo se relaciona con la vara de Dios, con la vara de su palabra. Cuando nosotros cantamos la palabra, ejecutamos su gobierno y su autoridad de Dios, ya sea sobre la iglesia o sobre la nación o sobre lo que sea que estemos cantando o orando. Cuando declaramos su palabra, la autoridad de Dios es establecida. Vamos a leer otra vez el Salmo 110, versículo 2, nada más para entrar en contexto con esto. Vamos a leer varios versículos también de Isaías. Dice Salmo 110, 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. La vara de Dios implica varias cosas. Cuando en la Escritura se habla mucho de la vara de Dios, de hecho me puse a buscar todas las veces que se repite esto de la vara y hay demasiadas veces que habla acerca de esto. Pero estas fueron de las más importantes o de las más trascendentes. Número uno, esta de
del Salmo 110, donde se habla de la vara como la autoridad de Dios que sale desde Sión. También en Isaías capítulo 2 dice de Sión saldrá la ley y de Jerusalén saldrá la palabra de Dios. Vamos a Isaías 11 también, versículo 4. Isaías 11:4. Hablando acerca de Jesucristo también como la vara de Dios o la vara del tronco de Isaí. Dice, ¿puedes poner desde el 3, por favor, Charlie? Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Okay, entonces aquí vemos que la vara de Dios que implica o que representa su autoridad, también representa su palabra. Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, estamos también estableciendo o estamos ejecutando la autoridad de Dios. Porque la vara de Dios implica su palabra, implica su autoridad, implica su juicio también, porque dice con el espíritu de sus labios matará al impío. Vamos a ver también Isaías 30 del 31 al 32, por favor. Isaías 30, 31 y 32. Dice, porque Asiria hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová será sobre él, será con panderos, con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Y aquí vemos el conjunto de la palabra de Dios declarada junto con la alabanza también. Entonces, cuando nosotros estamos orando la palabra y cantándola también, estamos declarando los juicios de Dios, estamos estableciendo la autoridad de Dios sobre la tierra. Les digo, si estamos cantando a favor de la iglesia, estamos estableciendo el gobierno de Dios sobre la iglesia, y si estamos cantando a favor de una nación, el gobierno de Dios se está ejecutando mientras nosotros cantamos. Dice, cada golpe de la vara justiciera, o sea, de la palabra que asiente Jehová, dice, será con panderos y con arpas, o sea, con alabanza, con música también. La música también tiene algo bien trascendente en establecer la autoridad de Dios sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo llevo, Charles, por favor? Ok, ya voy a apurarme. Ok. Ténganme paciencia, por favor, ya casi termino. Ok, entonces, y vamos a ver Jeremías capítulo 1 del 11 al 12, por favor. Esto de la autoridad de Dios y de cantar su palabra y de establecer el gobierno de Dios en la iglesia es bien importante. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Okay, entonces, algunos de estos versículos nos aclaran que la vara de Dios representa tanto su autoridad como su juicio y su gobierno, como su palabra también, y que también implica la música o la alabanza. También, por ejemplo, cuando Moisés, se acuerda, ¿no?, que tenía la vara y que la extendía y se establecían los juicios de Dios sobre la tierra, era representación de que Dios estaba declarando su palabra, y con la vara se representaba que la palabra de Dios se estaba ejecutando y su autoridad y su gobierno también se estaba estableciendo ahí. Entonces, tenemos que entender esto: cuando cantamos la palabra, cuando la declaramos y cuando oramos, número uno, le estamos dando su lugar a Dios como rey, porque en medio de la alabanza de su pueblo, Él establece su trono. Número dos, ejecutamos su autoridad o se ejecuta su autoridad, y Dios puede tomar su lugar como rey. Y si nosotros le damos su lugar como rey a Dios, por ejemplo aquí en Zacatecas, ¿no?, cuando nosotros tomamos nuestro papel como sacerdotes, cuando tomamos con seriedad el asistir a la iglesia, el tomar nuestro papel, como dice Hebreos, nuestra profesión, y cantamos al Señor, declaramos su palabra, oramos con ella,
estamos dándole su lugar a Dios en Zacatecas, en esta iglesia local y aún en nuestras familias. De hecho, si alguien tiene o si algunos de ustedes como familia tienen la oportunidad de tener tiempos de alabanza en su propia casa con su familia, de orar la palabra o de cantarla o lo que sea, también es bien padre hacer eso. Y también Dios toma su lugar como rey en cada familia cuando hacemos eso. Ok, y les decía esto también, si hay tanta delincuencia y si hay tanta, pues sí, tanta corrupción en el gobierno, todo lo que está pasando, es porque la iglesia no ha tomado ese lugar o no le ha dado su lugar como rey a Dios en este lugar. No hablando solamente de nosotros, sino todas las iglesias, la iglesia en general en Zacatecas, todo lugar donde se invoca su nombre. De hecho, tenemos unas reuniones también de oración los lunes con otros hermanos de otras iglesias. Y así son, ¿cuántas iglesias son, Charlie? ¿Como 4? ¿Como 3 o 4? ¿Y saben cuántas personas van? Como 3 o 4. O sea, una persona por cada iglesia. Pero aún en esos tiempos estoy seguro que Dios está tomando su lugar como rey, estableciendo su gobierno en esas reuniones. Y es bien importante que la sigamos haciendo también. Pero si la iglesia completa tomara su lugar y entendiera que cuando cantamos al Señor y le damos su lugar, su gobierno se establece, estoy seguro que la situación de esta ciudad cambiaría por completo. Ok, y por último, ya ahora sí para terminar, quiero hablar de la instrucción que recibimos en la iglesia, o las instrucciones que recibimos de Dios en la iglesia. El tabernáculo de David estaba en ese tiempo, pero murió David y con él murió el tabernáculo también. Después se estableció el templo de Salomón, pero fue algo diferente. Y Dios extrañaba el tabernáculo de David. Y de hecho profetizó que Dios lo iba a levantar. Vamos a leer Amós capítulo 9, versículo 11. Y después Hechos 15, del 13 al 18, que dice más o menos lo mismo. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. El 12, por favor. El siguiente versículo. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Entonces, esta profecía no habla de que Dios iba a restaurar el tabernáculo de Moisés, no habla que iba a restaurar el templo de Salomón, dice voy a restaurar el tabernáculo caído de David. Dios amaba ese lugar, Dios amaba estar en ese lugar, en el tabernáculo, porque sabía que ahí estaba la presencia, que Dios entendía, que David entendía que Dios habitaba en ese lugar. Porque ahí habitaba y reposaba como lo hacía en el jardín del Edén. Dios siempre ha extrañado el jardín del Edén, siempre, siempre, siempre. Ese fue su propósito desde el principio, es su plan hasta el final de la era. Y por un momento en la historia, el tabernáculo de David trajo el jardín del Edén otra vez accesible a los hombres. Y Dios amaba eso por completo, Dios amaba estar en ese lugar con David. Y porque David entendía esto. De hecho, no sé si recuerdan que hace unos meses hablé acerca del reposo de Dios en uno de los discipulados. De hecho, si pueden escucharlo otra vez por ahí, estaría bien. Porque hablé acerca de lo que representa el día de reposo y cómo Dios amaba el día de reposo y Dios todo el tiempo quiere otra vez estar en reposo con su creación. Y cuando David estableció ese tabernáculo, y había alabanza día y noche, Dios tenía ese reposo que estaba buscando, que tenía en el jardín del Edén. Y Dios dice, yo quiero otra vez tener ese reposo. Isaías 66, versículos 1 y 2, ¿lo puedes poner otra vez, Charlie, también, por favor? Nos dice otra vez el deseo que Dios tiene por habitar y por reposar con su pueblo. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O sea, dice Dios, yo estoy en el cielo y ahí es donde yo habito. Pero pregunta, ¿dónde está la casa que me han de edificar?
¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces Dios se pregunta aquí, o le pregunta a las naciones, ¿dónde está el lugar de mi reposo, la casa que me van a construir? Dios todo el tiempo anhela y desea otra vez un lugar donde habitar y donde reposar. Y lo encontró en el tabernáculo de David, pero cuando cayó ese tabernáculo, otra vez Dios se quedó sin ese lugar de reposo. Por un momento también estuvo en el templo de Salomón, pero después otra vez el templo fue destruido. Pero después vino Jesucristo y la presencia de Dios estaba ahí en la persona de Cristo. Pero aquí vemos en Amós 9:11 que dice, yo voy a restaurar ese tabernáculo al final de la era. Hechos capítulo 15, 13 y 18, no lo vamos a leer porque dice lo mismo. Pero ese tabernáculo ya fue restaurado. Esa profecía de Amós 9:11, que Dios dijo, yo voy a restaurar el tabernáculo caído de David, esa profecía ya se cumplió y ese tabernáculo está siendo restaurado. ¿Y en qué momento empezó a ser restaurado? Con la primera reunión de los apóstoles. Cuando los apóstoles, cuando Jesucristo asciende a los cielos, dice que los apóstoles fueron a Jerusalén a estar en el aposento alto y se pusieron a orar y a cantarle al Señor. Y no porque era una obligación o no porque alguien les dijo, tienen que ir a la reunión de iglesia. Los discípulos, imagínense, estuvieron con el Señor Jesús durante 3 años y medio, durante todo su ministerio. Después Jesucristo muere, resucita, está otra vez con ellos por 40 días y de repente los lleva Jesucristo otra vez al Monte de los Olivos y le dice, bueno, discípulos, ya llegó la hora de que me vaya casi para siempre. O bueno, por lo menos ya no me van a volver a ver hasta que regrese en mi reino otra vez. Y los discípulos le dicen, ¿vas a restaurar el reino en esta generación? O sea, ¿te vamos a volver a ver? Y Jesucristo les dice, no les corresponde saber eso a ustedes. Los deja como en suspenso. Les dice, pero acuérdense que yo les voy a mandar mi espíritu y les voy a traer consuelo. Entonces Jesucristo asciende. Imagínense lo que sintieron los discípulos cuando Jesucristo ascendió y los dejó. No estaba el Espíritu de Dios sobre ellos todavía. Y imagínense, lo vieron ascender y dijeron, nos dijo que va a venir en su reino, pero ni siquiera sabemos si va a ser en nuestra generación o no. Y entonces un ángel les dice, ¿por qué miran al cielo, varones galileos? Así como vieron ascender a este Jesucristo, así también va a volver. Y entonces los discípulos se acuerdan que Jesucristo les dijo, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Y en Lucas también, al final, en los últimos versículos, les dice, yo me voy a ir, pero voy a enviarles el Espíritu y van a ser investidos de poder. Vayan a Jerusalén, reúnanse y yo voy a llegar ahí con ustedes. Entonces imagínense, los discípulos ven a Jesucristo que asciende y dicen, Jesucristo, queremos estar otra vez contigo, no queremos que te vayas. Y entonces dicen, vamos a reunirnos otra vez, vamos a cantarle al Señor, vamos a tener una reunión de iglesia, porque donde 2 o más están reunidos en su nombre, Él nos dijo que ahí va a estar en medio de nosotros. Y se van ahí al aposento alto porque extrañaban al Señor. Y el Señor Jesucristo envía su Espíritu. Esto está en Hechos capítulo 1 del 9 al 14. Y lo más impresionante de esto es que después de que Dios envía su Espíritu sobre los apóstoles, ellos empiezan a entender las instrucciones de Dios y lo que tenían que hacer. Cuando estaban con Jesucristo, Jesús les decía todo lo que tenían que hacer. Los discípulos jalaban con Jesucristo para donde iba, ¿no? Como borregos. Jesucristo iba a algún lado y ahí iban los discípulos con Él. Dormían con Él, comían con Él, de repente se les perdía. Jesucristo se iba solo al monte a orar, pero ahí estaban los discípulos y, oye Jesús, ¿y cómo hacemos esto? Y nos pidieron que hiciéramos esto, pero ¿qué hacemos? Todo el tiempo le pedían consejo a Jesús porque estaba con ellos. Pero imagínense qué sintieron cuando Jesús les dice, ahora van a ir a ser discípulos a todas las naciones, pero ya yo no voy a estar con ustedes físicamente. Entonces Jesucristo como espíritu vivificante viene sobre ellos y entonces ya no necesitaban que Jesús estuviera físicamente con ellos para preguntarle, sino que era el Espíritu el que los guiaba a todo lo que tenían que hacer.
El Espíritu era el que les daba la instrucción exacta de cada paso que tenían que dar. Y todo esto lo hacían o lo recibían en la reunión de iglesia. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículo 46. Ya nada más leyendo estos versículos terminamos. No los voy a buscar, los puedes poner, Charlie, por favor. Dice Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto era la reunión de iglesia. Esto es lo que tiene que ser una reunión de iglesia. Vamos a ver también el capítulo 3, versículo 2, por favor. Dice, a ver desde el 1, por favor. Sí, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. El siguiente versículo, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Y bueno, ya conocemos esa historia, ¿no? Pero vemos que lo que estaban haciendo los discípulos era que iban a una reunión de iglesia también, y ahí fue cuando se les presentó esta oportunidad de traer sanidad sobre un cojo. Ahora, Hechos capítulo 8, versículo 25 y 26. Dice, y ellos habiendo testificado, los discípulos, los apóstoles, dice, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, porque en Jerusalén era donde tenían su reunión de iglesia. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces vemos que cuando los discípulos estaban reunidos como iglesia y estaban haciendo esto, que partían el pan, que estaban unánimes cantándole al Señor, estaban en su reunión de iglesia y el Señor les decía, ahora ve y haz esto, ahora ve y haz esto otro. Aquí se le presenta un ángel a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur porque te tienes que encontrar con un etíope y lo tienes que bautizar para que el evangelio llegara al sur de África, o bueno, a toda esa parte. Desde Egipto. Vamos a ver también el capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En este versículo vemos otra vez cómo la oración es bien trascendente y cómo el que la iglesia se reúna juntos a orar y a proclamar una verdad, el Señor obra a través de eso. Y después en los versículos que siguen vemos cómo Pedro es liberado de la cárcel, que un ángel le abre las puertas y todo esto. Y vamos a ver el capítulo 13 del 1 al 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor, o sea, teniendo una reunión de iglesia y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y también en otra parte vemos igual como el Espíritu de Dios le dice a Saulo, a Pablo que no vayan a cierta ciudad y que el Espíritu les impedía que fueran o no a cierto lugar. Pero en resumen lo que quiero decir de este último punto es la importancia que tiene también que asistamos a la reunión de iglesia para recibir la instrucción que Dios tiene para nosotros, para que colaboremos con Él. Cuando nosotros asistimos a la iglesia y escuchamos su palabra, junto con lo que ya tenemos nosotros de comunión en lo secreto con el Señor nos confirma cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Aquí vemos cómo el Espíritu era el que los guiaba y les decía, ahora ve y haz esto, apártenme a estos hombres porque necesitamos enviarlos a cierto lugar, oren juntos para que Pedro sea liberado de la cárcel. Todo el tiempo el Espíritu les guiaba a lo que tenían que hacer para que colaboraran con su obra, para que el reino de Dios se siguiera extendiendo sobre la tierra en ese tiempo, pero era a través de las reuniones de iglesia.
y obviamente junto con la comunión en lo íntimo. Entonces, si nosotros queremos recibir luz acerca de lo que tenemos que hacer y cómo podemos colaborar con el Señor en diferentes cosas, lo vamos a recibir en la reunión de iglesia. Aquí es donde vamos a recibir luz de Dios acerca de lo que tenemos que hacer y cómo podemos colaborar con Él. Y les digo, el Señor confirma a través de su palabra con lo que tenemos en lo íntimo con Él. El Señor normalmente cuando vamos a empezar una obra, el Señor pone una carga en nuestro espíritu, en el lugar secreto, en la intimidad, y después lo confirma cuando escuchamos su palabra en la reunión de iglesia. O cuando un hermano viene y nos comparte algo y recibimos esa confirmación, o el Espíritu nos mueve a hacer ciertas cosas. Esa es la manera en la que nosotros colaboramos con el Señor, y por eso es importante también asistir a la reunión de iglesia, para recibir luz acerca de lo que tenemos que hacer. Ok, entonces, pues eso es lo que les quería compartir, como en conjunto acerca de todo lo que implica que nosotros seamos la reunión de iglesia, que seamos la iglesia de Cristo, todo lo que implica tener comunión con Dios, el cumplimiento de nuestro sacerdocio, que implica promesas, que implica los pactos de Dios, que implica los juramentos de Dios. Es importante que consideremos nuestro papel, nuestra profesión como sacerdotes, darle lugar a Dios como Rey para que Él gobierne a través de su iglesia, mediante las reuniones también. Y número 3, recibir su instrucción por medio de la palabra también para colaborar con Él. Entonces, pues solamente esto era lo que les quería compartir, para que lo consideremos, para que meditemos acerca de esto y sobre todo que le demos la seriedad que es a la reunión de iglesia, que le demos el peso a nuestra vida de lo que implica asistir a una reunión, que no lo tomemos nada más, les digo, como una cosa más en nuestra lista que tenemos que hacer para cumplir algo, sino que consideremos todas estas cosas, que cada que asistamos a una reunión consideremos: voy a cumplir mi lugar como sacerdote, voy a ministrarle a Dios, se están cumpliendo los pactos que Dios hizo, se están cumpliendo los juramentos y los pactos y las profecías que Dios hizo cada que yo asisto a una reunión de iglesia. Ahí voy a recibir su instrucción acerca de lo que tengo que hacer, y el Señor va a tomar su lugar como Rey y va a poder establecer su trono en medio de la alabanza de su pueblo. Y pues solamente meditemos en eso y que el Señor tome su lugar como Rey en esta iglesia, en nuestras familias y en esta ciudad de Zacatecas. Amén. Ok. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has obrado a través de la historia, Señor, desde Génesis hasta nuestra época, Señor. Gracias porque nos has considerado, Señor, para colaborar contigo, porque en otro tiempo estábamos lejos de tus pactos, de tus promesas, pero por medio de Jesucristo nos has introducido en tu historia, Señor, para que colaboremos contigo, Señor, y hemos recibido esta herencia, Señor, para ejercer un sacerdocio eterno, Señor, para ejercer tu gobierno y tu autoridad, Señor, cuando proclamamos tu palabra, cuando te cantamos, Señor, para que tu gobierno se establezca, Señor. Gracias por dejarnos participar de esta obra gloriosa, Señor. Queremos seguir colaborando contigo, Señor. Enséñanos a través de tu palabra, a través de tu instrucción, Señor, cómo quieres seguir avanzando, cómo quieres que sigamos colaborando contigo en este tiempo tan confuso, Señor, aún que todavía continúa la pandemia, Señor, que hay inseguridad en esta ciudad, que hay corrupción. Enséñanos cómo quieres que colaboremos contigo, Señor. Gracias, Señor, por dejarnos participar de esto. Queremos tomar seriamente nuestro lugar, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.